públicos y se desarrolla a través de un ejercicio de optimización. ¿Ya? A ver, ahí está el ejercicio planteado es la condición planteada por Samuelson, que es la provisión eficiencia de bienes públicos, ¿ya? A ver, lo desarrollaremos para que exista mayor entendimiento, ¿ya? A ver, aquí vamos a tratar de identificar a dos individuos, ¿ya? En la economía nosotros tenemos diferentes sectores, el sector salud, el sector educación y otros, ¿no? Entonces, ¿qué necesitamos? Vamos a poner un sector A y un sector B. Este no sé, podría ser salud, este podría ser educación u otro, ¿ya? Entonces, tenemos dos sectores a los que hay que otorgarles diferentes bienes públicos. Vamos a tener dos tipos de bienes, un bien X y un bien Y, ¿ya? Ahora, y un bien público. Ahora, el prerequisito es el consumo conjunto de todo el bien público por parte de ambos individuos. La eficiencia va a ser, ¿cuál es el óptimo que tú puedes asignar? Entonces, ¿cómo se plantea el ejercicio? El ejercicio se plantea a través de la máxima utilidad de qué? Máxima utilidad del, del sector A. ¿De qué? De lo que consume el producto A para A, del producto Y para A, y vamos a poner un producto de un bien público, que va a ser G, ¿ya? Ahora, esto va a estar sujeto ¿a qué? Va a estar sujeto a la otra utilidad del otro sector. Entonces ahí vamos a poner la utilidad que va a tener del producto B, la utilidad del otro producto y la utilidad del gasto público, ¿ya? Entonces, ¿qué estamos diciendo aquí? Si se dan cuenta, estamos diciendo que maximizar la utilidad de un sector está en función a a la utilidad del otro sector, ¿ya? Ustedes se acuerdan que cuando hablábamos de bienes públicos, hablábamos de no rivalidad y de no exclusividad, ¿no? Entonces, cuando hacemos este análisis, nosotros tenemos que identificar que tenemos una restricción presupuestaria, ¿ya? Esta es nuestra restricción presupuestaria, una cantidad determinada de ingresos. Debajo de esta restricción nosotros podemos gastar todo, ¿no? Sobre esto no podemos pasar porque entraríamos en una figura de déficit, ¿ya? Cuando entramos en déficit tenemos que buscar financiar y ese es el siguiente tema de la materia, ¿no? Que viene a ser deuda. Pero estamos ahorita tratando de que la economía se bata con lo que tiene, un producto X y un producto Y. Entonces, esto es todo lo que tiene la economía. Lo que hay que hacer es asignar un porcentaje a lo que viene a ser un sector sin quitarle sin quitarle la utilidad al otro sector, ¿ya? Entonces, la disyuntiva va a ser, ¿asignamos a salud o asignamos a educación? ¿Quién es más vulnerable? ¿Ya? Entonces, ahí tenemos que ver qué vamos a asignarles. Les vamos a asignar el producto el producto público que tenemos, viendo que ellos también tienen algún tipo de producto privado, entonces ahí hay que ver cuál le beneficia más, ¿ya? Entonces plantearemos una especie de precio sombra, por así decirlo. No vamos a hacer lagrangiano, sino vamos a poner una F, ¿ya? Y vamos a poner la siguiente. Vamos a tener X para el sector A, más X para el sector B. Tenemos Y para el sector A, más Y para el sector B. Y solamente tenemos un tipo de bien público que hay que asignar. Todo esto lo igualamos a cero. Ahora sí, nos plantearemos un lagrangiano. Tendremos el lagrangiano que refleja las dos sumatorias de las dos utilidades con un precio sombra, ¿no? Entonces tenemos la utilidad de A, tenemos el producto X para A, el producto Y para A, más el bien público, menos el precio sombra, lo que vamos a tener, la utilidad de lo que viene a ser para el sector B, tenemos X de B, Y de B y el bien público, ¿no? A esto le vamos a restar lo que viene a ser la utilidad de B, ¿no? Porque estamos haciendo para ambos casos. Corchetes le pondremos acá. Menos lo que viene a ser el parámetro de ajuste, ¿no? Que en este caso lo vamos a poner con otro colorcito. Así probablemente borraremos esto para que nos dé el tiempo.
A ver, aquí tenemos las dos utilidades, una resta la otra, ¿no? Y ahora vamos a ver la sumatoria total de la función, ¿ya? Entonces, perdón, de lo que viene a ser f. Entonces tenemos, abrimos paréntesis, f, tenemos x del bien del sector A, más x del sector B, coma y de A, más y el sector B, ¿no? Más el gasto público, menos cero. Solamente hemos armado nuestro lagrangiano con las ecuaciones planteadas, ¿no? Entonces, ahí ustedes ya saben y vamos a ir aplicando, ¿no? Tenemos lo que es la derivada del lagrangiano respecto a la derivada de x sub a, una segunda derivada que ustedes van a ir haciendo, la derivada del lagrangiano respecto al producto de b, más un tercer lagrangiano que tenemos la derivada del producto del lagrangiano respecto al bien público, ¿sí? ¿Qué es lo que nos interesa? A ver, vamos haciendo. En este caso, ¿qué tendríamos? Tendríamos la derivada de la utilidad de A respecto al bien de X, menos, en este caso, sería el precio sombra. Tenemos la derivada de F respecto a la derivada de X. ¿Qué viene a ser esto? Igual a 0. Despejo lo que viene a ser el parámetro, que es la derivada de la utilidad de A más, perdón, respecto a la derivada de bien X de f respecto a lo que viene a ser x, ¿no? Ahí tenemos el primer valor. Aplicamos igual una derivada para lo que viene a ser el bien x de b, del otro sector. Entonces tenemos menos el lagrangiano de, perdón, el precio sombra, lo que viene a ser la derivada de la utilidad de b respecto a la utilidad de x de b, menos el parámetro, la derivada de f de x, ¿no? Este igual lo igualamos a 0. Y aquí vamos a despejar los parámetros. Entonces tenemos, aquí pondremos derivada de f para no chocarnos, derivada de x. A ver, ¿qué más tenemos? Derivada de u de b y la derivada de x de b, ¿no? Ya, aquí ya tenemos 3. Ahora, este también, ¿cómo sería la derivada de L respecto al producto? Creo que esto es más fácil. ¿Cómo es esto? Tenemos la derivada de la utilidad de A respecto a la derivada del bien público menos el precio sombra, la derivada de U de B, la derivada de bien público, ¿no? Parámetro, derivada de F, derivada del bien público. Todo esto igual a 0. A ver aquí cómo podemos simplificar. Podríamos ponerlo así, ¿no? 1 sobre el parámetro, la derivada de U de la utilidad para el sector A respecto a la derivada del bien público, menos lo que es el precio sombra, la derivada de la utilidad de B, menos la derivada de G, ¿no? Aquí nos faltaría algo. Todas son menos el parámetro. Aquí tengo menos, ay, perdón. Ya estoy poniendo igual antes de tiempo. Ya. Menos el parámetro de F. Todas están con parámetros de G. Y esto es igual a 0. ¿Ya? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Aquí estamos haciendo simplemente una relación de derivadas, ¿no? La derivada del lagrangiano de lo compuesto respecto a un sector A y a un sector B. Y estamos respecto a la provisión de los bienes públicos, ¿ya? Aquí, ¿qué queremos identificar? ¿Cuánto tenemos que otorgarle a un sector respecto al otro ¿no? De dos bienes. Y eso es lo más importante porque es la disyuntiva de cada año, ¿no? Ustedes saben, a ver, ayer o anteayer creo que estaban marchando el sector salud, algunos seguros, y era precisamente por el conflicto, ¿no? Siempre demandan más recursos. Ahora, ustedes saben que cada gestión siempre hay conflicto con alguna universidad, ¿no? La última fue creo que de San Simón. Antes de San Simón teníamos la UPEA, que pedían mayores recursos para ejecución, ¿no? Entonces, ahí te das cuenta que el Estado, bajo una restricción presupuestaria, tiene que saber distribuir los recursos, ¿no? Ahora, la idea es distribuirlo de la manera óptima.
que satisfaga la utilidad, que maximice la utilidad de todos, ¿no? Nosotros en microeconomía, ¿se acuerdan? Tenemos las isocuantas cuando maximizamos la utilidad de otros y tenemos el óptimo de Pareto, ¿se acuerdan? Y también teníamos la caja de Edgeworth. En la caja de Edgeworth nosotros veíamos eh, dos tipos de utilidades, ¿no? De un sector, perdón, y ahí teníamos otras, ¿no? Y que se van armando incluso una curva de contratos y todo eso, ¿no? ¿Qué te dice la caja de Edgeworth? La caja de Edgeworth te hablaba de que tiene que haber una maximización de beneficios. El hecho de que un sector goce de mayor beneficio no hace que el otro sector no tenga esos beneficios, ¿no? Y llegar a ese equilibrio, pues, realmente debe ser un trabajo de investigación que ustedes podrían proponerlos en sus tesis de grado, que es muy importante, ¿no? Porque a la fecha el Estado atraviesa sus problemas, por eso hay varios sectores disconformes, aunque siempre va a haber disconformidad de algún sector, ¿no? Porque siempre está el problema de la distribución de los recursos, pero encontrar una óptima distribución de recursos, creo que ahí ganarían un premio Nobel, ¿no? Entonces, que satisfaga la necesidad y que satisfaga la utilidad de ambos, ¿ya? Ahora, a ver, qué más podemos hacer aquí? Vamos a otra hojita. A ver, tenemos ecuación uno, ecuación 2 y ecuación 3. A ver, mm, podemos sustituir en la ecuación 3 y sustituimos estas derivadas, ¿no? Ah, no, sustituimos estos parámetros. Y aquí tenemos, ¿no? Lo tenemos aquí y lo tenemos aquí a la inversa, ¿ya? En saber eso haremos, esa sustitución haremos. Sustituimos en 3 los valores de los parámetros, ¿no? Tanto de este como del precio sombra. Ya, en ambos casos, ¿cómo va a quedar? Vas a tener la derivada de f respecto a lo que viene a ser el bien X. Vamos a tener la utilidad del sector A respecto al bien del sector A, por lo que viene a ser la derivada de la utilidad de A respecto a la derivada del bien público, más tenemos aquí la función, bueno, entonces f respecto a lo que es x, la utilidad de b respecto a lo que viene a ser x de b, ¿no? Tenemos ahí la utilidad, vamos reemplazando y tenemos el gasto. A ver si aquí aplicamos álgebra, ¿cómo va a ser esto? A de f dividido entre la derivada del bien público, ¿no? Ya. Ahora haremos una conversión mayor. A ver cómo sería esto. Si aplicamos, si simplificamos y factorizamos, nos va a quedar ¿qué? La derivada de f respecto a la derivada de x por lo que viene a ser la derivada de la utilidad de a respecto a la derivada de g del gasto del bien público, derivada de la utilidad a respecto a la derivada de bien a. Más tenemos la utilidad de b respecto al bien público, la utilidad de b respecto a x de b, ¿no? Y esto es igual a f derivada de g, ¿no? Eso tenemos. Ahora, ¿qué nos está diciendo esto? ¿Se acuerdan esta definición de microeconomía? Esta definición te está hablando de la relación marginal de sustitución, ¿no? Entonces, para cada caso del bien público, te está diciendo que aquí hay una relación marginal de sustitución, ¿ya? Entonces, aquí tienes la relación marginal de sustitución de lo que viene a ser el bien público para el sector A, más la relación marginal de sustitución para el sector bien del bien público. Y esto lo podemos igualar a f de respecto a g sobre a f respecto a x.
X, ¿no? Y simplemente esto te muestra una relación marginal de lo que viene a ser el bien público, ¿ya? Ahora, ¿qué te está diciendo esto? Esto es conocido como la condición de Samuelson, ¿ya? Que te habla para la provisión eficiente de bienes públicos. Ahora, esta condición establece que la producción de un bien público debe llevarse hasta el punto en el que la suma de todos estos valores marginales se denominan como el costo igual el costo marginal, ¿no? Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que la producción debe seguir adelante hasta que éste se iguale con el costo marginal de producción, ¿ya? Porque es un bien público. Cuando el Estado otorga un bien público, no buscan beneficio monetario. Ya no, es por eso que como los proyectos privados siempre tienen un BAN y un TIR positivos que reflejen que es rentable y te reflejen en cuánto periodo en cuánto tiempo se va a recuperar lo que viene a ser la inversión en el sector privado perdón, en el sector público no se hace esta medición a partir de ver el beneficio monetario o la rentabilidad, sino se analiza cuánto efecto, cuánto bienestar a la población va a generar. Y es de ahí que nace la teoría del bienestar, ¿ya? Entonces, la producción va a ser hasta la igualación de lo que viene a ser el costo marginal en lo que viene a ser del bien público, expresado como bien privado, ¿no? Pero hasta ahí vamos a producir, es lo que nos interesa. Esta relación marginal de sustitución de un sector con otro sector para obtener la total de lo que va a proveer el bien público del Estado. Ahora, ¿qué te dice la interpretación económica de esta ecuación? Te dice que un bien público va a ser consumido por todos los individuos, ¿no? Por el sector A y por el sector B, ¿ya? En el lado izquierdo de esta ecuación, nosotros señalamos el valor que tienen los consumidores de cada sector, ¿ya? Que es la necesidad o el requerimiento que ellos necesitan de la producción de este bien. Por el otro lado, podemos reflejar lo que es el costo marginal de producir este bien para el Estado. Ahora, la eficiencia está en que la demanda de la producción que se necesita se iguale a lo que viene a ser el consumo para que el Estado no genere un gasto en vano o no se genere no exista una demanda no satisfecha, ¿ya? Porque cuando existen demandas no satisfechas, ¿qué es lo que ocurre? Bloqueos, ¿no? Marchas y así, y todas las personas empiezan a demandar mayores, bueno, entonces empiezan a demandar más cosas, ¿no? Ya, a ver, haremos un ejercicio para entender mejor. Esto solamente era la definición, no se preocupen de eso. Nosotros ya teníamos bien claro que era un bien privado, un bien público, cuáles eran las condiciones que necesitábamos, ¿no? Entonces, el Estado debe proveer y debe tener una producción determinada respecto al beneficio. Lo que nos interesa a nosotros es maximizar el beneficio. Entonces dibujaremos este grafiquito que nos voy a dar a terminar. Ahí tenemos nuestro costo marginal de la producción y el beneficio, ¿ya? Entonces, aquí vamos a ver cómo esto de las relaciones marginales de sustitución nos ayudan a nosotros a poder producir eficientemente la cantidad de bienes públicos suficientes para la población, ¿ya? Respetando siempre y cuando no exista no rivalidad y no exclusividad. De esa manera buscamos el beneficio social marginal de los consumidores de la población, ¿ya? Entonces, vamos a identificar primero tenemos ahí el costo marginal. Vamos a identificar que tenemos demandas individuales, ¿ya? Entonces, tenemos primero la demanda de un sector. Podemos ponerlo acá, por debajo de la línea. Entonces, ahí vamos a tener la demanda 1 de un sector. Podemos poner también paralelamente lo que es la demanda 2 de otro sector, ¿ya? Ahora, cuando veamos la demanda total, vamos a tener que trasladar esta demanda paralelamente a lo que es un punto sobre el costo marginal, ¿ya? Y ahí vamos a tener una demanda total. Ahora,
Estas dos demandas es fácil, ¿no? Tienes que sumar los dos tipos de demandas para tener una demanda total. Esta, cuando se encuentre en lo que viene a ser el costo marginal, ahí nos representa que la producción debería llegar hasta ese nivel para maximizar el beneficio, ¿no? Cuando hablamos de estos modelos, es una manera sencilla de decirlo porque solamente tenemos dos sectores, cuando en la economía tenemos un montón de sectores, ¿no? Asimismo, vemos que hay una interacción tanto de bienes privados como también de bienes públicos. Lo que se busca es maximizar la utilidad de ambos sectores con la combinación entre productos privados y productos públicos. En este caso, el bien X como tal va a aparecer en busca de su función de utilidad. Ahora, esta G que hemos desarrollado nosotros en la ecuación viene a ser el bien público, que debe cumplir con las condiciones de no exclusividad y no rivalidad. La cantidad que logre obtener el consumidor del sector es su máximo beneficio, ¿no? Entonces aquí nos hemos planteado esa ecuación, es el lagrangiano, y estamos diciendo que la suma de las dos relaciones marginales de sustitución, imaginando que solamente hay dos sectores, debe ser igual a qué? A la diferencia de lo que viene a ser el producto y la diferencia de lo que es X, ¿no? Que es la producción como tal. Entonces, Samuelson fue uno de los primeros que te hablaba de esto, que te aclarece, ¿no? Que te dice que la resolución, bueno, que la relación marginal de sustitución debe reflejar en sí cuánto están dispuestos a renunciar todos los consumidores de un sector del bien Y para obtener una unidad más del bien X. Y ahí entran las negociaciones, ¿no? Por ejemplo, a ver, el sector privado, ¿ya? Ustedes saben que normalmente el sector de transporte siempre entra en negociación, ¿no? Porque siempre hay diferentes conflictos, no sé, cuando han subido los pasajes, digamos, ¿no? Entonces ahí había un tipo de negociación con el tema de la subvención, la parte impositiva, ¿no? Entonces les dicen, ya, les vamos a subir los impuestos, ya ustedes van a subir el pasaje, vamos. Entonces ahí hay una negociación. ¿Cuánto estás dispuesto a ceder de un bien respecto al otro? Es lo mismo con el sector salud, ¿no? Normalmente solicitan, no sé, incrementos de sueldos respecto a las horas trabajadas. Entonces, son luchas que se han dado en todo lo que es la historia, ¿no? Por eso también que la jornada de salud es de 6 horas y no de 8 horas. También por ejemplo, los profesores tienen tienen otros beneficios, ¿no? Que ha sido una lucha constante entre buscar beneficio y también renunciar a algo. Es una negociación, la relación marginal de sustitución. Y en este caso de la provisión de bienes públicos, la relación marginal de sustitución refleja, les digo una vez más, cuánto está dispuesto a ceder un sector respecto a un producto del bien público. O sea, prefiere X o prefiere Y. ¿Ya? No puedes tener ambos, ¿no? Porque nosotros tenemos una restricción presupuestaria y en la restricción presupuestaria nos señala que a partir de que se tenga que proveer más allá de la restricción, entramos en un ambiente de déficit y el déficit tiene que ser financiado por algo, ¿no? Blanchard te decía que puede ser financiado con dinero impreso de los bancos centrales, incrementar impuestos o endeudarse. Imprimir billetes no puedes porque tienes que tener un respaldo de reservas, ¿no? Entonces, cuando estás en una caída constante de las reservas por la coyuntura externa, pues es peligroso. Imponer impuestos después de una pandemia también es peligroso, ¿no? Porque las personas aún están susceptibles a una quinta o sexta ola, entonces todavía están con la tendencia de ahorrar, de consumir poco, y eso se ve en los mercados, ¿no? Entonces, probablemente solamente te quede el endeudamiento. Entonces ahí también es peligroso porque tú puedes generar tanto deuda interna y deuda externa. Y cuando un país genera mucha deuda, también incrementa su nivel de riesgo, lo que quiere decir que cada vez que te presente van a prestar a costos financieros más elevados. Entonces ahí hay como que una disyuntiva para pensarla. Es mejor volver hacia atrás. ¿Y dónde volvemos hacia atrás? A la provisión de bienes públicos. Hay que hacer una provisión eficiente, una asignación equitativa de los recursos. ¿Y eso cómo lo vamos a lograr? A través de la suma de estas dos relaciones marginales de sustitución para para maximizar el beneficio. Entonces, la suma de estas dos relaciones marginales de sustitución de cada sector debe ser igual a la tasa de sustitución de bienes de la producción. Entonces, ahí tenemos una asignación eficiente de recursos.
Así tendría que ser, ¿no? Eso es lo bonito de la historia, pero no muchas veces se logra aplicar, ¿ya? Y siempre la economía va a estar en un dilema, ¿no? ¿Cuál era bueno, uno de los primeros principios que te daba Mankiw en su libro de Introducción a la Economía? La disyuntiva en la que está el Estado, ¿no? O sea, primero en su ejemplo te hace la disyuntiva de las personas, ¿no? Decidir entre sí y no. Pero la disyuntiva como economistas que nosotros tenemos que analizar es qué deciden los hacedores de política económica. Entonces ahí está el conflicto, ¿no? Ya. Ya lo tienen, ¿no? O les doy un poco de tiempo para que lo copien. Un tiempo corto, Elisa. Ya, mientras tanto voy a recuperar yo la voz. Voy a estar preparando un ejemplo. Vamos a desarrollar un ejemplo hoy día. Ya. A ver, y es, ¿no? El tema de asignar sectores es grave. Cuando revisemos el Plan Nacional de Desarrollo, igual, bueno, hemos revisado, ¿no? Recién, igual lo hemos visto, ¿no? Por ejemplo, a ver, tienes seguridad alimentaria, tienes seguridad de Estado, o sea, me refiero a los policías, a todas las fuerzas, ¿no? Tienes que proveer también recursos a ellos, pero a la vez tienes que construir hospitales y hay que hacer una distribución bien óptima. El ejemplo es bien clarito, ¿no? Te habla de dos sectores, un sector A y un sector B, pero pues la economía está compuesta por muchos sectores y hay sectores más vulnerables que otros, pero no menos importantes, ¿no? El hecho de que no sean vulnerables no le quita un grado de importancia y eso es pues grave. ¿Ya? A ver, ahí tenemos. Ya, continuaremos. Déjame que empiezo aquí a listar. Continuamos, estimados compañeros. Ya. Creo que hay alguien en sala. Ya, nos plantearemos el ejercicio. A ver, em, dicen que hay dos sectores, ¿ya? Tenemos el sector A y el sector B. Ahora dice, dos sectores con idénticas preferencias, o sea, con ambas necesidades. Ya, ambas necesidades que requieren de ellos. Entonces, eh, vamos a tener por un lado infraestructura y otra vamos a tener provisión de alimentos. ¿Ya? Entonces tenemos dos productos. Pondremos X y pondremos Y. ¿Ya? Vamos a ver la función de utilidad para cada uno.
A ver, tenemos la utilidad de X y la utilidad de Y. Nos vamos a plantear esta ecuación, X elevado a la 1/3 y Y elevado a la 2/3. Esto les va a parecer muy una función de utilidad de Cobb-Douglas, ¿no? Entonces, vamos a suponer que cada sector tiene 300 bolivianos, $300 para gastar. Ya ese es el presupuesto asignado, cada uno. Ahora, lo que cuesta la infraestructura va a ser 100, lindo sería, ¿no? Y lo que cuesta la estructura de lo de alimentos va a ser 20. Entonces, esto va a ser el precio de X y esto va a ser el precio de Y del producto X y del producto Y. ¿Ya? Hasta ahí está planteado nuestro ejercicio. Ahora, de acuerdo a lo que es la utilidad de Cobb-Douglas, cada uno gastaría, por ejemplo, ellos, para X gastarían 1/3 de lo que es la renta y para Y gastarían 2/3 de lo que viene a ser para lo que es alimentos, ¿no? Infraestructura y alimentos. El ingreso total, ¿cómo lo ponemos? De Y. Ya tenemos 100 y tenemos 20. Ahora, estos sectores conviven en un mismo país, entonces cada uno debe considerar qué sector va a ceder, ¿no? ¿Qué sector va a ceder por cierto producto? No sé, tal vez el sector A, que es salud, necesita infraestructura, y el sector B, que es educación, necesita más alimentación, no sé, el desayuno escolar u otros, ¿no? Entonces aquí tenemos que ver con quién va a ceder más del otro, porque aquí hay una restricción presupuestaria y solamente cada uno puede gastar hasta 300 unidades de su moneda, ¿no? Entonces ahí vamos a ver cómo, cómo tendríamos que maximizar, ¿ya? El hecho de escoger uno, no pueden dejar de escoger el otro, ¿no? Porque también tenemos una cantidad limitada. Entonces, vamos a creer que el sector A cree que el sector B no va a comprar no va a construir nada, no va a ser suficientes colegios, entonces no quieren construir nada. Entonces, el sector A puede poner de esta manera su utilidad, ¿ya? Suponiendo que el otro sector no va a escoger nada de infraestructura. Entonces, plantearemos la utilidad del sector A es igual a X sub 1, pondremos Y sub 1. Como decíamos, X solamente va a escoger 1 y tenemos que de Y va a escoger 1000. Ese es el valor que le estamos dando, 1 a 1000, ¿ya? Y lo que va a resultar sus 100. Ahora, tenemos que la persona 2, o el sector B, ¿qué va a seleccionar? Pondremos la utilidad del sector B, X de Y2. Entonces tenemos 1 es 1/3 y en este caso va a ser 1500. ¿Por qué? Por el tema de que estamos multiplicando entre los precios y lo que tiene en 3, ¿no? 2/3. ¿Esto cuánto sería? Creo que calculando sale 131. Esperen un ratito, por favor. Ya. Entonces, aquí vemos que si hacemos este ejercicio, ¿qué estamos viendo? Estamos viendo que la utilidad del sector B va a ser mayor a la utilidad del sector A, ¿no? ¿Qué estamos viendo aquí? Que uno goza de mayor beneficio. Cuando ocurre esta situación, siempre va a haber peleas, siempre va a haber como que algún sector va a sentir que hay mayor preferencia uno del otro. Entonces, ante eso, ¿qué vamos a hacer? Va a haber conflictos. Hay que evitar los conflictos porque esta solución sería una solución ineficiente. Solamente hemos reemplazado valores. Ahora, aplicando nuestro ejercicio que estamos haciendo de la relación marginal de sustitución, ¿qué era? Era la derivada de la utilidad de 1 respecto a la derivada de X y teníamos la derivada de la utilidad respecto a la de Y, ¿no? Entonces, en este caso, ¿cómo plantearíamos? A ver, aquí teníamos la derivada de U de X y U de Y. En este caso tendríamos Y
y en este caso tendríamos 2 de x, ¿no? Aplicando las derivadas a esta ecuación. Ahora, según la asignación calculada que hemos tenido de estos dos, a ver qué tenemos. La relación marginal de sustitución de uno sería del sector 1, del sector A, y la relación marginal de sustitución del sector B. ¿Qué sería? Tendríamos 1000 dividido entre 2 y tenemos 500. En el otro caso sería 1500 dividido entre 2, tendríamos 750. Entonces, ¿qué estamos diciendo acá? Y nosotros teníamos en nuestro ejercicio que era la relación marginal de sustitución de A más la relación marginal de sustitución B es igual a lo que viene a ser la relación marginal total. Eso era, ¿no ve? En este caso, ¿cuánto sería esto? 1250, ¿no? Entonces, aquí los sectores estarían dispuestos a sacrificar 1250 de volumen monetario, perdón, de volumen de productos alimenticios para tener algo de infraestructura. Estamos cediendo, ¿no? Esto es lo que vamos a ceder, lo que vamos nosotros a retirar para tener algo más del otro bien. Ahora, hay que considerar que la infraestructura tenía un costo de 100 y lo que vienen a ser los alimentos un costo de 20, ¿no? Entonces ahí estamos viendo cuánto va a ceder uno respecto al otro. Aquí hay que hacer un análisis también de cuán eficiente es el producto A, o sea, el tema de la infraestructura para cada sector, ¿no? Como les digo, hemos planteado esto bajo la lógica de que el sector A, que era salud, que quiere construcción de hospitales, tiene la idea firme de que el sector B no va a querer construir ningún colegio, ¿no? Porque era educación. Simplemente va a querer alimentos, o sea, no sé, desayuno escolar u otro. Entonces, sus recursos lo va a destinar a eso. Ahí hay que ver mucho cuáles son las intenciones, ¿no? Por ejemplo, este es un ejercicio numérico. Em, es conflictuoso, ¿no? Porque cuando tú planteas un presupuesto, nosotros hemos hecho un presupuesto general del Estado, ¿no ve? Cuando hemos hecho el presupuesto, nosotros teníamos ingresos por un lado y teníamos gastos, ¿ya? Ahora, pero cada ingreso y cada gasto era para cada entidad, ¿no? Teníamos el Ministerio de Educación, que era entidad 16, y por el otro lado teníamos el Ministerio de Salud, que era entidad 46, si no me equivoco, ¿no? Ahora, estas dos entidades, si se dan cuenta, son entidades del órgano ejecutivo, ¿ya? ¿Cuáles eran las principales fuentes del órgano ejecutivo? La fuente 10 TGN y después podría ser créditos o préstamos, ¿no? Ya no recibimos donaciones por si acaso, porque ya no somos un país pobre. Y estas entidades, al ser del órgano ejecutivo, ¿qué ocurría? Ellos no producen, o sea, no generan recursos propios, ¿no? No podíamos inscribir con la fuente 11 ni con la fuente 20 porque no son empresas, no son entidades descentralizadas, son entidades del órgano ejecutivo, ¿ya? Ahora, ustedes saben que de acuerdo al presupuesto general del Estado, el TGN tiene un techo presupuestario para la asignación, ¿no? Entonces, quien en sí va a hacer el análisis de a qué sector se le va a dar infraestructura y alimentos, va a ser el Estado. ¿A través de qué? Nosotros tenemos un plan de desarrollo económico y social, ¿no? Que responde. Y para esto se hace diferentes tipos de estudios, ¿ya? Porque ustedes no van a determinar no van a determinar la distribución óptima de los recursos simplemente numéricamente. O sea que hay que ver cuáles son las necesidades a través del presupuesto general. Es por eso que hay muchas tesis bueno, yo estoy de acuerdo, pero deberían hacer un plus más cuando hacen presupuesto, versión ¿qué? Versión ejecutado, ¿no? Y ustedes ahí siempre hacen unas barritas, bueno, cuánto es el presupuesto y cuánto ejecutado, el 50%, sacan ratios, ¿no? Y eso está bien, pero aquí nos interesa ver cuán óptimos son los recursos, ¿ya? Porque el hecho de que tú le asignes al sector A y que no le asignes al sector B y que el sector A no logre concluir su objetivo,
no logre cumplir su POA del año y no haga su infraestructura, ¿qué hace? Hace que los recursos que tendrías que haberle destinado a un sector más activo o que tiene proyectos en puerta, no lo hayas hecho, perjudicando a ese sector y dando prioridad a otro sector que no ha ejecutado, ¿no? Y esa es la disyuntiva. Muchas veces hay también un tema burocrático, porque ustedes saben que los proyectos pasan diferentes fases, ¿no? Prefase, no, preinversión, inversión y el seguimiento. Entonces, si uno de estos por algún tema administrativo se retrasa, pues la otorgación de los recursos que se han hecho son en vano, ¿no? Y cuando estos recursos son en vano, son registrados como recursos de caja y bancos, ¿no? ¿Qué quiere decir? Que son los saldos de la gestión pasada. Y así se puede reflejar. Cuando ustedes han debido ver la noticia de la OPEA, yo me acuerdo esas veces que también decían, ¿no? O sea, ellos pedían mayor presupuesto, pero a la vez les decían, tienen mucho saldo en caja y bancos, y yo también decía, ¿qué será eso, no? Y se refería al tema de que ellos tenían saldos de gestiones pasadas que no habían logrado ejecutar, ¿no? Y eso ocurre con todas las entidades por el tema de proyectos u otros temas de inversión, que como sabes, la inversión no solamente es un año, ¿no? Sino se pone a varios años. Y eso sí es más dificultoso, ¿no? Porque si falla algún contrato, algún tema administrativo, no se llega a cumplir la obra y ahí hay un conflicto, hay un desfase de tiempos, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que nosotros tenemos que identificar? En la provisión de bienes públicos, si bien te plantean esta igualdad para hacer un máximo, simplemente te están diciendo cuánto estaría dispuesto a renunciar un sector para gozar de otro bien público, ¿ya? O no sé, por eso decimos, ahí, por ejemplo, cada institución hace su valoración cuando hace su construcción del presupuesto, ¿no? Por ejemplo, no sé, a ver, ¿qué puede ser? La policía, por ejemplo, ¿ya? La policía tiene ingresos limitados, corresponde igual al ministerio, corresponde al órgano ejecutivo, por lo cual, ¿cuál es su principal fuente de financiamiento? El TGN. El TGN le da un techo, no le puede dar más allá. Ahora, ellos tienen que decidir en qué van a gastar. En uniformes, van a gastar en alimentación, porque ustedes saben que los policías los destinan a todos lados, entonces tienen que darles bonos de alimentación, imagino que así es. También les dan viáticos, porque como tienen que viajar harto, ¿no? Entonces, ellos tienen que hacer una escala de preferencias, ¿no? Donde puedan maximizar sus utilidades. No sé, este año hemos comprado uniformes, entonces al año solamente compramos para los nuevos ingresos, ¿ya? Y no una dotación general. O en la alimentación hay que bajar los costos porque se han incrementado también las actividades. Y eso está muy asociado, ¿no? Por ejemplo, a ver, cuando hubo la reunión de países latinoamericanos que fue el G77 en Bolivia, pues se desplazó mucho más recursos para seguridad, ¿no? Porque estaban llegando delegaciones de todos los países y tenían que reunirse y pues se alistó todo en Santa Cruz, ¿no? Entonces ahí como que se destinó mayores recursos para seguridad nacional. Entonces, también de acuerdo a los objetivos planteados y a las actividades que tiene el Estado como tal para esa gestión. Pero ¿quién va a decidir eso? Va a decidir el Estado, la asignación eficiente. Nosotros bueno, en los ejercicios de micro, cuando hacíamos un ejercicio de relación marginal de sustitución, hacíamos dos individuos, ¿no? Dos individuos en- limitados por dos bienes en una economía pequeña, ¿no? Pero la realidad no es esa, hay que ver, pero quien hace esa asignación es el Estado, ¿no? Es por eso que es muy importante el Plan Nacional de Desarrollo respecto al presupuesto general del Estado para cada entidad, ¿no? Cuando hemos visto el anterior tema, hemos visto de manera agregada que era el Plan Nacional de Desarrollo, ¿para qué nos servía, no? Pero ahora cuando vemos este tema de la asignación de bienes públicos, lo podemos ver más específico, ¿no? ¿Para qué realmente es este tema de la asignación? ¿Por qué el Estado tiene que hacer esta asignación y en función a qué instrumentos los hace? ¿Ya? Entonces, es estos elementos que podemos ver ahora. Vamos a hacer un trabajo y ahora les voy a explicar el trabajo, ¿ya? ¿Qué es lo que yo requiero? Esto ya lo hemos dibujado. ¿Qué es lo que yo requiero para este trabajo? En este trabajo ustedes van a hacer la asignación eficiente de recursos de un bien público, ¿ya? Entonces, ¿el trabajo en qué va a constar? Hice el trabajo para esta parte. Primera parte, porque después les voy a dar la segunda parte. Primera parte. Identificar un bien público.
tienen que identificar el bien público. No sé, a ver, pongo carreteras. ¿A qué objetivo del plan de desarrollo económico y social corresponde? ¿Cuál es el presupuesto general del Estado otorgado para este bien público? ¿Y qué entidad lo va a llevar adelante? ¿No? No sé, por ejemplo, no sé, puede ser el bien público la construcción de 100 hospitales. ¿Cuál es el objetivo dentro del plan de desarrollo económico que responde? Debe haber un sector salud, ¿no? ¿Cuál es el objetivo y el fin? ¿Cuánto es el presupuesto asignado? ¿Ya? Ahí van a encontrar un monto. ¿En cuánto periodo? En 5 años, digamos. ¿Qué entidades están a cargo? Hay obras públicas, la EBC, la Empresa Boliviana de Construcción, y obviamente el Ministerio de Salud como cabeza de sector, ¿ya? Ahora, en eso quiero que identifiquen, cumple las condiciones de este bien público, va a ser no rival, va a ser no excluible, ¿ya? Eso. Esa es la primera parte del trabajo, ¿ya? Que está referido a este tema y al anterior, que es planificación y que es la identificación de un bien público. Ahora, eh, también van a identificar su relación marginal de sustitución. No numéricamente, porque no tenemos todos los datos, pero van a ver cuál es el orden de prioridad dentro del plan de desarrollo económico social, ¿no? No sé, tal vez tenemos educación, tenemos salud, y otros, ¿no? Entonces ahí van a ver también el presupuesto que se le está asignando y ahí se van a dar cuenta, ¿no? Del presupuesto total, y ahí ustedes tienen que ser ingeniosos para saber sacarle datos, el 10% se está yendo a educación, lo que quiere decir que el Estado está cediendo, que está cediendo 90% a otros sectores. ¿Ya? Esa es la relación marginal de sustitución, ¿no? Cuánto se cede, de cuánto dejas de consumir de un producto para priorizar esto. ¿Cuál es el producto? Bueno, perdón, ese tendría que ser salud, ¿no? Porque estamos hablando de hospitales y este tal vez educación. Entonces ahí haces tú. Tú puedes sacar tus ratios, cuánto es el porcentaje total. ¿Se acuerdan que cuando pasó el tema del COVID, hubo marchas, propuestas a la asamblea que querían que se ejecute el 10% exclusivamente del presupuesto para salud, cuando salud ya tenía asignados ciertos recursos, ¿no? Y había que ver primero si el sector salud estaba ejecutando esos recursos antes de que hicieran toda la pelea en la asamblea, ¿no? Porque estaban, no, queremos el día en las, pero habían hecho una valoración de cuánto efectivamente había ejecutado al momento, si tenía recursos, si tenía un presupuesto para ejecutar. Esa valoración, honestamente, yo no la vi ni en noticias ni en ningún lado que se expresara, ¿no? Porque si pides un incremento es porque especialmente ya has consumido el 100% de tu presupuesto, ¿no? O tal vez pides un incremento cuando no tienes suficientes recursos en esa partida, ¿no? No sé, a ver, ¿qué querían? Tal vez querían construir hospitales, pero tienen esa partida inscrita, porque ustedes saben que cuando hemos construido nuestro presupuesto teníamos diferentes partidas tanto en ingresos y en gastos, ¿no? Pero digamos, yo he inscrito presupuesto en todo lo que es gasto corriente, pero no he presupuestado nada, o sea, no he inscrito presupuesto en nada de lo que era construcción de hospitales. Entonces, en ese caso sí se puede pedir un incremento, ¿ya? Pero con un objetivo y una finalidad. Porque decir, creemos un 10% pero ¿en qué? ¿No? Por ahí ya tienes el presupuesto, por ahí no, tal vez no tenía, ¿no? Por ahí por eso la petición fue fuertemente y se hizo todas esas modificaciones, pero había que hacer una revisión, ¿no? ¿Cuál es el presupuesto actual? Entonces sería bueno también que ustedes revisen el presupuesto de las entidades que van a seleccionar que provee el bien público, ¿ya? Por ejemplo, si van a ser hospitales, como les digo, ¿a quiénes tendría que ver? El Ministerio de... Ay, ¿qué pasó? Tendrían que ver qué es el Ministerio de Salud, no sé, ¿ya? ¿Alguna consulta? Hola. Un público. Ay, 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 ay. Hice una pregunta Sí, adelante. de la anterior lámina. Ese 1500, ¿de dónde salió, Alice? De más antes. ¿Del Esa parte. ejercicio? No.
Sí, es ese ejercicio hice. Estamos reemplazando. Teníamos que Y venía a ser 1000. A eso no lo anota. Pero les he dicho, ¿no ve? Y vale 1000, que es el producto total. Entonces ahí vas reemplazando en lo que viene a ser Y. Por eso también teníamos 1000. El primero que era y esto ya estamos elevando a 2/3, ¿no? Solamente reemplazar, ¿ya? Respecto al trabajo, ¿tienen alguna consulta? Sí, Luc, eh, en lugar de servicio, digo, en lugar de producto podría ser servicio, ¿verdad? Algún servicio Claro, público. sí, 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 puede ser servicio, educación, no sé, hay varios, ¿no? Pero tienen que identificar un bien público. Ya no sé, por ejemplo, a ver, en el caso hipotético de no sé, la segunda fase del teleférico. La segunda fase del teleférico, ustedes ahí ponen eh, cuál es el objetivo dentro del plan de desarrollo económico social, cuál es ese tema, ¿no? Solamente es identificar, no es muy difícil. Eh, en el caso del teleférico, su segunda fase ya concluida. No hay problema, ¿no? De que no sea un proyecto que esté vigente y ya sea cerrado, como el caso de la segunda fase del teleférico. La verdad no, pero siempre y cuando, mejor, a ver, podría ser más interesante, bueno, ambos casos es interesante, si ustedes se van hacia atrás o se van hacia adelante. Ya, por ejemplo, si nos vamos hacia atrás, van a tener más datos, pueden construirlo, ¿no? Ustedes van a hacer su esquema. Ahora, si se van más hacia adelante, también es un trabajo de investigación. Ustedes podrían proponer, pero vámonos hacia atrás o hacia adelante, es lo que ustedes propongan. Como les digo, puede ser el teleférico, no sé, puede ser, a ver, el Tupac Katari, no sé, a ver, tantos ejemplos que se les puede dar. El satélite, por ejemplo, ¿no? No sé, alguien pues tal vez hace un gasto ineficiente, un gasto eficiente, ha mejorado, cómo van las utilidades de Entel, porque todo va conectado, ¿no? A ciertas empresas, ¿ya? ¿Y para cuándo? ¿Es para el sábado? Sí, ya, no mentira. Este trabajo, a ver, veremos cuándo es. Mm, Eso quiero definir con ustedes. A ver, hoy 17. Ustedes el sábado 9 tienen un control de lectura, ¿no ve? El control de lectura, el jueves 14, que es Jueves Santo, va a haber clases, ¿no saben? Si se suspende, ¿no? La verdad, no, Creo que no, no, no me he comunicado. Perdón, perdón. creo que no se suspende el jueves. Ah, ya, entonces el jueves y el sábado pasamos clases. Pero yo creo que voy a suspender o el jueves o el sábado, ¿ya? No creo que pasemos uno de los 2 días. Pero sin embargo, vamos a avanzar, ¿ya? Les voy a avisar si suspendemos el jueves. Sí, dígame adelante. El día jueves normalmente se suspenden las actividades en la tarde. Trabaja hasta mediodía o hasta las 3 de la tarde y se da sueto, etcétera. Ya. A ver, vamos a ver, depende de lo que nos señale la universidad, ¿ya? Pero el sábado dan su control. El día sábado 16, en el caso de que se suspendiera el 14, estaríamos avanzando un poquito de la materia para el 21, que ustedes den su último control de esta segunda parte de la materia, ¿ya? El trabajo sería para yo tengo que ver, es que el trabajo lo van a entregar solo un trabajo, por eso les digo, vayan elaborándolo. Esta es la primera parte. La segunda parte es del tema que tenemos que ver, que son ingresos, y ese es un poco más largo. Entonces, los dos en uno, porque solamente un trabajo voy a revisar, ¿ya? Eh, el examen va a ser para el 30, entonces el trabajo va a ser para el 28, ¿ya? Para el 28 de este mes. Les estoy dando 1, 2, 3 semanas. Yo creo que ya el 21 o el 23 ya les voy a asignar el 16. El 16 les voy a asignar la segunda parte del trabajo. Es que me tienen que entender, por eso avanzamos materia y les planteo, ¿no? Esta parte que hemos hecho más numérica, que estamos poniendo, ¿no? Los numeritos, la variación,
Es para ver los ejercicios de relación marginal de sustitución nada más. Pero lo que a mí me interesa es que ustedes construyan esto, ¿no? Que relacionen por qué el Estado tiene que hacer esta provisión, a qué objetivo, cómo está el presupuesto, qué entidades, ¿ya? Incluso aquí les pondría fuentes de financiamiento, pero todavía no vamos a entrar a ese elemento. Para ver cuánto es lo que se está cediendo para un sector respecto a los otros sectores, porque esa ¿no? Es una variación. Y es lo mismo que estamos aplicando aquí, las variaciones para identificar, ¿ya? Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que determinar, ¿ya? Ahora, lo único que podríamos hacer es eso y para el 28 estaría bien. Tenemos 3 semanas. No creo que haya problema con eso, ¿verdad? Ese, pero va a ser trabajo final. Trabajo final. El trabajo para esta segunda parte va a ser. Ah, claro, la segunda parte. Claro. Solamente vamos a tener 3 trabajos en todo el semestre. Ya han entregado el primero, el segundo que viene a ser para este segundo examen y el otro, el último que ya es lo que vencemos, ¿no? Pero como les digo, de este trabajo es la primera parte. La segunda parte les voy a asignar el sábado 16, o sea, el siguiente sábado, cuando ya avancemos algo de ingresos y puedan identificar cómo hay que trabajarlo, ¿ya? Licenciado, una pregunta. ¿Este trabajo es parecido al que hemos hecho la primera vez? ¿O es un trabajo en Word, digamos? No le he entendido bien esa Ah, parte. ya. No, esto sí tendrían que hacerlo en Word, ¿no? Es un trabajo de investigación. Por si acaso no tiene que ser más allá de esta primera parte de 2 planas, ¿ya? Pueden hacerlo en Word, pueden hacerlo a mano. Mejor si lo hacen en Word, ¿no? Es más ejecutivo. Es redacción de ustedes, cuidado que me estén copiando de todo el plan de desarrollo económico y social. Es un trabajo bien resumidito que ustedes tienen que hacer. Ustedes tienen que redactar, no más allá de 2 planas. No sé, a ver, volvamos al ejemplo. Teleférico, el bien público. ¿A qué responde dentro de los objetivos del plan de desarrollo económico y social? Debe ser el tema de transporte, ¿no? Al sector transporte, debe tener un plan, debe de responder un objetivo, ¿no? Un objetivo dentro del plan de desarrollo. Bueno, corresponde a este objetivo. ¿Cuánto es el presupuesto asignado para este proyecto? Tanto. ¿Desarrollado en cuántos años? ¿Cuáles son las entidades que se van a hacer cargo? No sé, ahí nombrar, ¿no? ¿Cuántas entidades? Ministerio de Obras Públicas, mi teleférico, no sé qué entidades más han estado asociadas, ¿ya? Luego explicar, ¿no? ¿Por qué es un bien público? Cumple las condiciones y todo eso. Ahora, luego hacer una priorización, hacer o investigar ahí, ¿no? Investigar cuánto se le está asignando a este proyecto, cuánta prioridad se les está dando a este sector respecto a los otros sectores. Y ahí ustedes pueden aplicar un ratio de porcentajes, ¿no? Eso ya es una creatividad de ustedes, ¿no? Identificar cuánto se va a gastar del presupuesto general. No sé, por ejemplo, a ver, el presupuesto, el presupuesto general del Estado va a ser 20 millones, ¿no? Y se va, de acuerdo al flujo de construcción del teleférico, en un año se estimaba gastar 5 millones, ¿ya? Entonces, ¿qué estás haciendo ahí? Que el 25% del presupuesto está yendo a esta construcción, cosa que no es cierto, ¿no? Debe ser un poquito, debe ser mucho menos porque hay muchos proyectos, pero ustedes podrían hacerlo de esa manera, ¿no? Hay un poquito de creatividad de ustedes. Lo que yo quiero es que ustedes identifiquen esto, qué bien, cuál es el objetivo, a qué responde. Exagerando, como les digo, 2 planas, de hecho debería ser solo una plana de redacción propia de ustedes. Resaltar los aspectos más importantes de este bien público dentro del plan de desarrollo económico y social, ¿ya? ¿Cuál es el presupuesto asignado y qué entidades están a cargo de este proyecto? ¿Cumple este bien público? ¿Sirve, o sea, es eficiente para el Estado otorgar este bien público, proveer este bien público a la sociedad? Pónganse que no sé, a ver, ¿qué les podemos poner? No sé, a ver, ahí de criterio, ¿qué bien público que el Estado ha proveído no les agrada o no les parece que cumple las condiciones? ¿Alguna pregunta? A ver, pregunta a ustedes. Un Más que servicio que no cumple las expectativas del propio gobierno vendría a ser el SUS, porque se ha visto limitada la infraestructura, por ejemplo,
y también se ha visto limitado el staff de personal, tanto médico como de apoyo, ¿verdad? Ujú. Entonces, ese ha generado insatisfacción a nivel de la población, inclusive. Ya, sí, sí es cierto. Eh, nosotros, a ver, ahí, por ejemplo, del SUS, ¿qué puedes poner? Bien público, SUS. ¿A qué objetivo dentro del plan de desarrollo corresponde? Ahí encuentras el objetivo, el presupuesto asignado. ¿Se acuerdan que ahí se ha hecho un incremento presupuestario de 2.000 millones o se ha destinado? Eso no es necesario que lo busquen en la página de economía, simplemente hay que buscar noticias que se ha destinado. Creo que era para una implementación a 2 años, quiere decir que era 1 millón por año. Ahí puedes hacer una comparación respecto al presupuesto. Pueden hacer varios ratios. Por eso les digo, su creatividad. Pueden hacer, primero pueden comparar 1 millón respecto al presupuesto de todo el Ministerio de Salud, de todos los proyectos de inversión a nivel nacional, de todo el presupuesto general del Estado, ¿no? Y ahí ustedes van a conocer sus ratios. ¿Qué son ratios? A ver, uy, a ver, ahí pueden hacer, ¿no? A ver, ¿qué pueden hacer? Para hacer este análisis de la relación marginal de sustitución, pueden dividir el costo del presupuesto, bueno, el costo del proyecto respecto a qué. Respecto primero al presupuesto total de la entidad encargada. Y pueden hacer otro que pueden dividir el costo respecto a, a toda la inversión nacional, o sea, del Estado para el año. Pueden dividir el costo respecto al presupuesto general del Estado del año, ¿no? Del año en curso. No sé, del año 22, todos del año 22, el costo anual. Ya, porque primero estamos hablando del costo anual, porque no conocemos el presupuesto a 5 años. Entonces hay que dividir. Ya, por ejemplo, si el proyecto te dice 2.000 millones y va a ser en 2 años, quiere decir que 1 millón va a ser cada año, o igual lo podemos encontrar en las noticias, ¿no? Tal vez te dice este año es 30%, el año 70%. Entonces aquí tienes 3 indicadores. En eso consiste nuestra carrera. Nosotros tenemos que identificar ratios para analizar y ver porcentajes, ¿no? Por ejemplo, es lo que ustedes tendrían que hacer en sus tesis. Cuando tú quieres investigar algo, de nada sirve que digas 1.000 millones, 3.000 millones. ¿Por qué? Porque son términos nominales, ¿no? Nosotros hemos visto que a partir de la incidencia de la inflación en las variables económicas, lo nominal muchas veces siempre va a tender a subir porque hay una tendencia de incrementos de precios constantes, ¿no? Siempre van a subir los precios, siempre se van ajustando costos operativos, costos de menú y otros. Entonces siempre va a haber una tendencia a la subida. Hacer un análisis solamente en costo, en términos nominales, no es muy real, ¿no? Lo que tendrías que hacer es en términos reales, ¿no? Ahora, pero para hacer eso también harás muchos descuentos. Entonces, ¿qué puede ser otra manera, otra forma de analizar? Es crearte tus propios ratios, ¿no? Ahí hay varios ratios que se han creado. Por ejemplo, en crecimiento económico hemos visto ustedes que se crea el ICOR, ¿no? Que es una relación de acuerdo a la producción y al producto y a la inversión. Entonces ustedes pueden crear sus ratios, no sé, por ejemplo, como les digo, costo total respecto al presupuesto general del Estado. Ahí vas a ver, no sé, si te sale el 10%, está bien, es significativo, porque de 100 proyectos que solamente uno representa el 10%, te está diciendo que es caro, ¿no? Ahora, respecto a la inversión total nacional, que representa el 20%, y también te está diciendo que es caro. Ahora, si son muy bajitos, te estás diciendo que están asignando estos recursos un poco, tal vez no es muy incidente en la economía, o ahí vas a ver el beneficio, ¿no? Tal vez es poco el gasto y el beneficio va a ser alto. No sé, puede ser, a ver, un programa de alfabetización, por ejemplo. El programa de alfabetización no ha sido un proyecto caro, ¿no? Porque tienes que contratar profesores. Ustedes saben que los profesores cumplen un año en el sector rural, entonces ahí los mandabas. em, que era un costo ya existente, porque cada profesor tiene que tener un servicio en el área rural, ¿no ve? Entonces ya era un costo, que era un presupuesto que se asignaba cada año, pero esta vez fue para un programa específico que era para el programa de alfabetización,
¿no? Entonces, no se elevaron los costos, cumplió un objetivo de gran relevancia dentro del Plan Nacional de Desarrollo de esos años y mejoró un indicador social, ¿no? Un indicador que es muy fuerte porque cuando los países, cuando los organismos internacionales te otorgan créditos, te ponen condiciones, ¿no? No solamente, digamos, como el FMI te condiciona tal vez el tipo de cambio, ¿no? Hay otros organismos como la CAF, el BC, perdón, el BID, la AFD y otros organismos que te dicen ya, mejora estos indicadores, o sea, yo te otorgo este crédito, pero tú tienes que en un año o 2 años plazo tienes que mejorar tales indicadores para reflejar que el crédito que yo te he otorgado ha ido a mejorar el bienestar de tu población, ¿ya? Como alguna vez les comenté, por ejemplo, los últimos créditos que hemos recibido para los bonos del COVID, eh, uno de los principales indicadores eran los indicadores de violencia, ¿no? Te condicionaban a que en un plazo de 2 o 3 años tú reflejes que los indicadores de violencia tengan que disminuir sí o sí, porque estás generando un bienestar a la población a través de ese crédito, ¿ya? Entonces, como les digo, fue un proyecto de bajo costo, pero que tuvo una gran incidencia en lo que viene a ser una gran participación en uno de los objetivos primordiales en lo que era el Plan Nacional de Desarrollo de esas gestiones, que fue entre el 2008 al 2010, creo que fue este programa, o al 2011, 12. Pero, como les digo, fue abaratado en costos, ¿no? Y hay otros programas así. Pues les decía, ustedes ya han pasado proyectos, ¿no ve? ¿Han pasado la materia de proyectos? No todavía. En mi caso no Evaluación o todavía. evaluación, licenciado. Ya. Bueno, en evaluación o en proyectos. Andy vivería este término que es proyectos capitalizables y proyectos no capitalizables, ¿no ve? Y si no, averigüen. Hay proyectos capitalizables que se refieren exclusivamente a la creación de infraestructura física. Y hay otro tipo de proyectos no capitalizables que también son inversión, pero no necesariamente representan la construcción de alguna infraestructura o edificación, ¿ya? Entonces, estos proyectos pueden ser tal vez un poco pueden ser menos costosos para el Estado y representar mayor aporte, ¿ya? O sea, mayor beneficio. Como les digo, la provisión de bienes públicos por parte del Estado no busca una rentabilidad, busca maximizar el beneficio de la población, porque de ahí que no por el modelo, o sea, no por un modelo específico de economía, ¿no? Sino que es el bienestar que debe generar el Estado al momento que decide intervenir a la economía, al momento que la economía se vuelve mixta entre privado y público. Hemos dicho que era por mitigar las fallas de mercado, y que estas fallas de mercado, ¿para qué se mitigaban? Para generar un mejor bienestar a la población, ¿no? Como un reflejo de un indicador, que puede ser el PIB per cápita y otros, ¿no? Que tenemos que nos reflejan, ¿ya? Puede ser eso, es el tema. A ver, ¿qué más? Alguien puso algo. El Tupac, ¿qué era? El Tupac Atari creo que era, ¿no? A ver, ¿qué me puso? Kipus, el satélite Tupac Atari. Ya, bueno, hay mucho que hablar de ahí, ¿no? Hay mucho tijera que cortar, pero ustedes lo pueden analizar. No siempre les digo que esto sea así bien positivo, ¿no? Ponte que, a ver, no sé, a ver, ¿quién? Tal vez, por ejemplo, Rubén que está levantando la mano, ahorita te voy a dar la palabra. Rubén, por ejemplo, a ver, no sé, tal vez tú quieres analizar Kipus, ¿no? Entonces, puedes poner, ¿no? Es una empresa estatal pública que ha entrado para mitigar, no sé, incluso aquí pueden poner ustedes que falle de mercado. Como les digo, les estoy dando los elementos que tiene que tener, pero ustedes pueden agregar mayor justificación. ¿Dónde está la valoración del trabajo? En los argumentos que ustedes puedan tener, ¿no? Cuando hacen una investigación, no sé, a ver, ¿por qué se registra mayor inflación a fin de año? Obviamente porque las personas hacen compras, ¿no? Porque recibes aguinaldo, tienes mayor capacidad de compra, son fiestas festivas, hay feriados continuos, pero ¿dónde está el plusvalor ahí, digamos? Porque esos son argumentos muy conocidos, ¿no? Pero ¿dónde está identificar, argumentar más, ¿no? ¿Qué sé yo? Puedes decir que hay un exceso de liquidez, o sea, argumentarlo más técnicamente, ¿no? Entonces, como les digo, pueden poner fallos de mercado, qué tipos de fallos mitiga esto y todo eso, ¿ya? Entonces, a ver, estamos con Rubén. Voy a suponer que Rubén, por ejemplo, quiere hacer el tema de equipos, ¿no? Entonces tiene que vivir en público,
provisión de... Ahora, cumple estas dos condiciones, puede ser que el Estado haya decidido invertir, ¿no? Pero no cumple estas dos condiciones. Uno, porque Kipus no sale a regalar celulares, tú tienes que comprarte, ¿no? Ahora, el hecho de que te compres no le quite el beneficio a otro porque están produciendo en masa, digamos, ¿no? Entonces, tal vez no es rival, pero sí es excluible. ¿Cumple algún plan de desarrollo económico y social? Habría que buscar, ¿no? No sé, tal vez el apoyo a la tecnología, el desarrollo de la tecnología, que era uno de los pilares del plan de desarrollo económico y social. ¿Cuánto es el presupuesto asignado? ¿No? Y ahí puedes hacer la comparación respecto al total de los tres que les decía o a otro indicador más que tú veas para ver si es acertada la asignación del Estado o no, ¿no? Y ahí ver, ¿no? Y también pueden buscar noticias, ¿no? Bienestar a la población o más bien solamente ha sido un gasto para el Estado, ¿no? Ahí pueden, se los dejo en criterio de ustedes, ¿ya? Ahora sí, Rubén, ya que he elevado tu nombre, ¿qué quería señalar? No, ya decía, licenciada, respecto a lo que está avanzando, yo Ujú, distingo dos aspectos importantes, licenciada. Una es la sí, asignación de los recursos, ¿no? La parte monetaria, ¿no? Los billetes, en otras palabras, ¿no? Otra cosa sí, también el valor que se le va a dar a la asignación, ¿no? O sea, en este caso ya la eficiencia que se le va a dar a esas asignaciones. De mi parte, por ejemplo, yo estoy de acuerdo o sea, en ciertas partidas, ¿no? Que se da, que distribuye el Estado. Pero también yo también veo que la eficiencia que se da no es buena, por ejemplo, en el sector de los ministerios. En el Ministerio de Justicia, por ejemplo, se ve a lejos, nadie puede negar esas cosas. Ni la delincuencia que está aumentando cada día más. sí, eso es peligroso, Las ¿no? personas, perdón, En eso tienes razón. A ver, y ahí y investiguen ustedes también. Por ejemplo, perdón que te corte, Rubén, pero ahí, por ejemplo, pueden ver seguridad nacional, cuánto se gasta en seguridad nacional y todo eso, ¿no? Eso también es un servicio, como decía Guido, pueden ponerlo como un servicio y ver, ¿no? Porque eh, este tema de la delincuencia que está surgiendo mucho puede deberse a dos efectos, que ahora puedes conocer más por el tema de redes sociales, o que se está asignando menos recursos, o que está pasando algo, ¿no? Porque un indicador de alto nivel de delincuencia es porque puede haber un crecimiento ralentizado en la economía, que quiere decir que no estamos creciendo mucho, que está bajando la actividad económica, ¿no? Ahí pueden ver, por ejemplo, lo que ocurre en Venezuela, lo que se ha dado en Argentina en varias situaciones cada vez que han tenido devaluaciones de tipo de cambio y otros, ¿no? Siempre van asociados, entonces eso también podrían identificar ustedes, ¿ya? Pero desde el punto técnico, ¿ya? No hay que pasarnos mucho el tema político, aunque, porque por eso es la materia economía fiscal, y sino hay que ver los aspectos más técnicos y para ver esto, ¿no? Perdón, Rubén, que te corte. ¿Qué más querías argumentar? no, Alicia ya me ha, ¿Te cortar la me ha inspiración? aumentado muchas palabras que yo quería decir también. Pero igual, ¿no? Eh, sí es muy importante ese aspecto, ¿no? El aspecto también social, porque la economía no solamente es una carrera fría, ¿no? Aunque muchas personas lo ven así, que la economía es los economistas somos muy fríos, ¿no? Inclusive Somos diferentes. lo que estudia la economía, ¿no? Es una ciencia social, e inclusive en la definición dice, ¿no? Social, nos estamos ambientando a la sociedad, tienen que aportar a la sociedad, no tiene que ser una carrera fría. Ahora, por ejemplo, lo que está pasando en Perú, por ejemplo, está en conflictos tremendos lo que está pasando en Perú, le cuento, Lice, ¿no? Lo que han aumentado, ¿no? Los hidrocarburos, todo eso, que está empezando a subir las cosas también allá en Perú. Solamente esas cositas, no, licenciada, gracias. Ya, muy bien.